Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Hola María. Hola Manuela. Bienvenida en el podcast de la grande famille. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Para mí también. Decimos en mexicano, es un gustazo. Gustasísimo. Es un gustazo recibirte y compartir juntos tus experiencias, porque yo sé que tus experiencias están muy fuertes y que tus experiencias de au pair son experiencias que cambiaron tu vida completamente. Y eso el propósito del au pair, es que es una experiencia que cambia la vida y nos vamos a escucharte porque yo tengo muchísimas ganas de escucharte. Estoy muy, muy feliz de recordarlo en español porque yo he vivido en México. Sí. Y de esta experiencia de mi vivencia en México, que nació mi proyecto de hacer lo que hacemos hoy con el podcast y también con Butterfly. Entonces, escucharte y hacer este episodio de podcast en español me da mucha emoción. Entonces, muchísimas gracias por eso. Gracias a ti. Entonces, María, tú vives ahora en Francia, llegaste en Francia como au pair y por favor, ¿nos puedes contar cómo tomaste la decisión, qué pasó para ti y cómo lograste hasta hoy? Ok, sí, claro. Bueno, yo llegué a Francia en 2020, en enero de 2020. Antes, soy licenciada en Lenguas Modernas y Gestión Cultural. Me dediqué en México a la gestión cultural, trabajaba en la parte cultural del ayuntamiento de la ciudad en donde vivo, en Metepec, y de repente un día me encontré un poquito atorada, ya no veía crecimiento profesional, ya no veía, y tenía 26 años, entonces tenía ganas de cambiar y de explorar. Y un día llegué con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo, ya no estoy haciendo nada, no estoy siendo productiva, no me voy a quedar sentada en una silla toda la vida sin hacer nada, entonces voy a renunciar. Me dijo, ok, está bien, pero ¿qué vas a hacer? Y me dije, no tengo idea. Me dijo, ok, bueno, vamos a ver. Pasa, llego al día siguiente a la oficina con mi carta de renuncia, regreso a mi casa y me encuentro a mi mamá con su celular en la mano diciéndome, mira este post de Facebook de au pair y hay una promoción en donde te dan la visa y te incluye no sé qué y te incluye no sé cuánto, ¿cómo ves? Y así viajas y así te das un año para ver qué quieres hacer después. Y le dije, ok, ¿por qué no? O sea, cuando tenía 23, muchas de mis amigas empezaron a irse de au pair y pues les iba a unas bien, a unas mal, otras regresaban a México pronto, otras se quedaban. Dije, ¿por qué no? Yo a los 23 no estaba lista para hacerlo, no era mi momento, pero en cuanto mi mamá me enseñó su post de Facebook, dije, ok, vamos. Fuimos a la agencia en México, nos explicaron, me dijeron tus opciones son Estados Unidos, Alemania o Francia. Y dije, ok, Estados Unidos estamos al lado, ya conozco la cultura, hemos ido a vacaciones, no hay tanto intercambio cultural en ese sentido, ¿no? Alemania, no hablo alemán, la lengua me da pavor, hace mucho frío, no. Y francés, ok, bueno, hace unos años mi nivel de francés no era lo que es ahora. Y en la universidad, bueno, siempre que he estudiado francés, nunca he tenido las mejores notas. Y dije, bueno, francés, por lo menos lo entiendo. Sé decir bonjour y pedir ayuda, o sea, sí, va a pasar. Y dije, ok, ¿por qué no Francia? Y así fue como empezó. Decidir hacer un cambio completamente en mi vida para darme un tiempo, que era un tiempo de 10 meses, de enero de 2020 a noviembre de 2020, que era lo que duraba mi contrato inicial, el primero, y luego regresar a México para retomar mi vida. Yo decía, voy a regresar y voy a tener otro trabajo en cultura, en un museo, en un festival de música, voy a retomar mi vida en México. Y pues no. Hace 3 años que estoy en Francia y mi carrera profesional tomó otro rumbo. Y entonces tú llegaste en 2020 en una primera familia que vive en Estrasburgo.
Colmar. En Colmar. Entonces, en este de Francia, la diferencia de meteo y de temperatura es muy diferente de México. ¿Y cómo pasaste esta primera experiencia para ti? Hablando del clima, terrible, porque yo no concebía el hecho de que en el cielo no hubiera una sola nube, de que el sol brillara enormemente, pero que estuviéramos a -6 grados a las 12 del mediodía. Yo me congelaba. Tenía muchísimo frío, nunca había sentido tanto frío en mi vida y no había hacia dónde hacerme, porque yo sabía que en México si me ponía abajo del sol me iba a calentar. Aquí no. Entonces sí era no. Y con la familia estuve poco tiempo, estuve 2 meses, yo me ocupaba de 2 niñas, una de 5 años y una de 11. Yo no conocía o no tenía más bien experiencia en una familia con niños con tanta diferencia de edad. Para mí era lo más normal, máximo 3 años de diferencia de edad. Aquí eran casi 6 años. Y obviamente una ya estaba entrando a la pubertad y la otra chiquita apenas estaba entrando a la escuela primaria. Entonces, encontrar actividades para hacer entre las tres no era tan. Con la familia nos llevábamos bien, había una buena relación. Sin embargo, nunca hubo esta comunicación de las expectativas que tenían en cuanto a mi trabajo. Entonces fue ahí que decidieron que yo no iba a continuar con ellos como au pair, y esto fue a los 2 meses de haber llegado a Francia. Entonces fue en febrero, fue muy fuerte para mí. Yo no me lo esperaba porque, como te digo, hubo una falta de comunicación ahí fuerte. Yo no sabía que había un problema, yo no sabía que yo estaba haciendo una cosa, no que no les gustara, sino que no era de la manera en la que ellos hubieran querido. Entonces no me lo esperaba, fue completamente una sorpresa para mí. Y era como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Yo venía por 10 meses, van 2 y me tengo que regresar a México, o hago el rematch, o qué. Sí, lo viviste como un fracaso, imagino. Sí, era como un fracaso, porque la verdad es que, o sea, au pair es un trabajo de tiempo completo, sí, porque estás cuidando de la vida de unos niños, de unas personitas que no son tuyos y que además tienen toda la vida por delante, y que tu influencia en sus vidas es enorme. Y realmente es el proyecto que tienes en ese momento, ¿no? Y que te digan, ¿sabes qué? Porque además, o sea, además de que te digan, ¿sabes qué? Tú no eres nuestra au pair, eso lo entiendo perfecto, pero que encima te digan, yo creo que tú seas au pair no es para ti, que el proyecto au pair no es para ti, o sea, tú no estás hecha para ser au pair, que fue, o sea, uno de los comentarios que recibí. Sí me tocó mucho, no que me doliera, pero fue como, ¿qué tal que tienes razón? ¿No? Y ese límite venía de otra persona, no venía de mí misma. Entonces sí fue como, ¿y si me quedo y vuelvo a fracasar? ¿Y si llego a otra familia y tampoco me quieren? ¿Y si al final en serio no tuve que haber venido a Francia? Te empiezas a cuestionar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero yo creo que tomé la mejor decisión, que fue quedarme, intentarlo de nuevo, levantarme de esta caída, limpiarme las rodillas y continuar. Porque al final, digo, no es que yo sea la mejor au pair del mundo, pero no volví a tener ninguna queja de ninguna familia. Mi relación con los niños es magnífica, mi relación con mis familias ha sido fabulosa. Entonces, yo creo que nada más no era esa mi familia. Y bueno, está muy interesante de tener este testimonio, porque ser au pair puede ser un sueño y algo maravilloso, y puede ser también una pesadilla. Y a veces está difícil, es lo que contas, es que estuvo muy difícil para ti cuando después de 2 meses te dijeron que, bueno, ya no querían seguir contigo, pero tú encontraste la fuerza de decirte, no, quiero seguir adelante, y no es porque no funcionó esta vez que no va a funcionar la próxima vez, y te fuiste en otra familia. Entonces, ¿cómo era esta segunda familia? ¿Y te recuerdas tus pensamientos a estos momentos? ¿Cuáles fueron? Yo, cuando llegué a la otra familia, llegué del otro lado de Francia, a Bayona. En oeste. Sí, en el suroeste de Francia. Antes estaba en el este, ahora suroeste. Un clima completamente diferente, medio calorcito, el sol sí funciona correctamente, cerca de la playa, la montaña, completamente diferente. Mis pensamientos en ese momento, o mi estado de ánimo,
por así decirlo, era un estado de alerta. Yo tenía miedo, estaba como caminando sobre cristal sin para tratar de no romperlo, para exactamente no volver a cometer los errores de los cuales nunca fui consciente porque nunca se me comunicaron. Pero yo trataba de no hacer ningún error y de hacerlo todo como en tiempo y forma y hacerlo rápido. Y me acuerdo que la primera semana que llegué fue el papá que me enseñó cómo era la rutina de los niños. Y él veía que era, porque en la familia anterior tenían un ritmo muy rápido de vida. Entonces siempre era hacer como, pues salir y los abrigos y los zapatos y la bufanda y todo súper rápido como para ir, pero pues con los niños, ¿no? Entonces yo tenía miedo de lastimarlas jalándoles los bracitos en los abrigos y cosas así. Entonces llego a la otra familia y, por ejemplo, llegábamos de la guardería, entonces había que meter a los niños a bañar y les quitábamos la ropa y entonces el papá me veía como apresurada. Y un día me paró y me dijo, pero muy tranquilo, de verdad es un señor increíble, me dijo, María, tranquila, no estamos en una carrera, sepa la voz, no estamos en una carrera, tenemos el tiempo, hazlo con calma, porque yo creo que también me veía tan como estresada o tan, pues sí, apresurada a hacer las cosas. Y eso me aseguró mucho, que él me dijera, tranquila, tómate tu tiempo, estamos bien, todo bien, no hay... Y sobre todo yo tenía esta mentalidad, uno, porque ya había tenido la experiencia antes, y dos, él es militar. Entonces yo me esperaba un modo de vida, que digo, sí lo tienen, es una organización impecable la que tienen, pero yo me esperaba de su personalidad igual, alguien muy cerrado, muy cuadrado, muy de que en tiempo y forma y de que si esta actividad se hace en un minuto es un minuto y no más, pero no, él es todo lo contrario, es una persona súper relajada, muy paciente, que te entiende y está a la escucha y está ahí. Entonces, pues la única parte militar, entre comillas, de su vida es, uno, su profesión y dos, la manera de organizar sus tiempos familiares para su rutina diaria. Y él me apoyó mucho explicándome la rutina de los niños. Y después él tuvo que irse y me quedé sola con la mamá durante el primer confinamiento del COVID en 2020. Entonces éramos 4 personas encerradas en un departamento, yo con 2 bebés, eran 2 niños, uno tenía año y medio, el otro tenía casi 3 años, el de año y medio no hablaba ni caminaba, el de 3 años estaba aprendiendo a hablar, pero digo, y una cosa que me aseguró muchísimo también, o que me dio más confianza, es que incluso para los niños franceses es difícil el francés. Entonces yo estaba aprendiendo francés de un niño de 2 años y el niño de 2 años estaba aprendiendo francés de mí también. Entonces, porque la mamá estaba haciendo home office, entonces ella no estaba durante el día con nosotros. Pero al principio el contrato era trabajar con ellos durante las tardes, o sea, ir a buscarlos a la guardería y yo trabajar 2, 3 horas, o sea, el baño, la cena y dormirlos y punto. Entonces pasó de eso a levantarme a las 6 de la mañana para darles de desayunar, cambiarlos, la siesta, jugar con ellos, la comida a mediodía, la otra siesta, salir en las tardes con ellos, la hora que nos daban para salir a pasear, de pasar casi 24 horas al día con ellos, bueno, no 24 horas, pero sí de 6 de la mañana a 8 de la noche con los niños. Entonces, la relación creció, pero extremadamente con los niños y sobre todo con la mamá, porque al final éramos ella y yo en las noches cenando frente a frente en la tele y pues no nos quedaba de otra más que ponernos a platicar y hacernos amigas. Y felizmente y afortunadamente nuestra relación fue excelente y sigue siendo, sigo en contacto con ella, la diferencia de edad entre ella y yo no es enorme, entonces seguimos en contacto, nos hablamos de repente. Nunca me esperé poder tener esta complicidad también con ella. Y sobre todo porque al principio ella me dijo, estábamos dudando si tener una au pair o no, porque yo soy una persona muy especial, soy una persona como que muy no fácil y yo lo sé. Y yo sé mis límites y yo sé que si algo no va, no va. Y ahí dije, a ver qué va a pasar. Y luego me dijo, yo soy una persona súper directa. Si hay algo que no me gusta, te lo voy a decir en ese instante. Y dije, ok, eso sí me gusta. Eso sí, sí lo necesito.
Pero cuando me dijo, pues a ver qué tal, dije, ay, ojalá y si nos llevemos bien. Y sí, la verdad, o sea, tenemos una relación muy, muy buena ella. Muy bien. Y aparte, también es que tú aceptaste de trabajar todo el día durante este periodo, que poder decir que pues necesitas más tiempo para ti. Bueno, lo que dices es que lo pasaste muy bien, pero estaba un gran desafío. Sí, claro, la soledad, estar lejos de mi familia, el hecho de que yo venía a Francia también a descubrir el país, a descubrir nuevas ciudades y de repente no puedes salir más de una hora y a menos, digo, o a más de 1 kilómetro de tu casa y a más de 1 kilómetro de donde yo vivía no había nada, ¿no? Entonces, claro que pude decir, no, no me quedo, me regreso con mi familia a vivir algo que no sé qué va a pasar, que nadie sabe el futuro que está esto cerrando el mundo y hubiera podido decir, prefiero vivir el fin del mundo en mi casa con mis papás que en la casa de unos desconocidos sin poder cumplir esta parte del proyecto que era descubrir una nueva ciudad. Entonces, ahorita haciendo retrospectiva, sí lo acepté, sí acepté quedarme, ayudar, porque me había dado cuenta de que la conexión con los niños había sido inmediata, la conexión con la mamá iba creciendo de poco a poco, no estaba mal, pero yo estaba, no sé, nunca me pasó por la cabeza regresarme a mi casa, nunca. Pero claro que lo pude haber hecho, porque no sabíamos qué iba a pasar. Claro. Y en un país lejos de tu país, en un país que no conocía, con gente que no conocías, con un funcionamiento que no conoces, pues sí, era la aventura completa. Completamente, o sea, en otro país, otro idioma, gente desconocida, pandemia, todo mundo en peligro, sabiendo que mis papás se podían enfermar, que yo me podía enfermar y que si yo me enfermaba, nadie iba a poder venir a verme en mi familia y si alguien de mi familia se enfermaba, yo no iba a poder ir. Fue completamente, o luego ver a mi familia nada más en la pantalla y viéndolos a ellos juntos, a mis papás en su casa, a mis abuelos en su casa y pues, de alguna manera no solos, sí fue fuerte, porque yo estaba solita en mi cuarto, o sea, pues ahí bien lejos, ¿no? Entonces, y por ejemplo en Latinoamérica, en México también tenemos mucha esta parte de los abrazos o de tocarnos el hombro si estamos hablando o de, pues, o sea, somos muy físicos y aquí en Francia no. Entonces sí, ya de repente era como, por favor, alguien abráceme, o sea, ya, o sea, ya es demasiado. Entonces sí, ese también fue parte del choque cultural que viví. Entonces era tu segunda familia. Mi segunda familia fue un contrato corto, necesitaba nada más 3 meses. Luego contacté con otra familia que también era por un contrato corto durante el verano en Anglet, igual en el País Vasco, en el Suroeste. suroeste, sí, de Francia. Eran 3 niños, tenían 4, 3 y 1 año, y yo me ocupaba nada más de las 2 niñas de 4 y 3 años, que cambió completamente, porque antes yo estaba acostumbrada a los niños, o sea, a los varones, y los juegos son diferentes, los niños también están más chicos, y ellas, de repente llego y brillantina por todos lados, rosa por todos lados, faldas, vestidos, coronas de princesas, vestidos de princesas, y era como, ok, claro, o sea, es normal, o sea, y teníamos la casa había una piscina, teníamos cerca la playa, pasábamos todo el día juntas, eran horarios de trabajo de mediodía nada más, con ellas terminaba como a las 2, 3 de la tarde cuando llegaba la mamá, pero eran actividades completamente diferentes, mientras con los niños como eran más pequeños también eran actividades un poquito más lúdicas, de armar legos, o de que me daban, no sé, las piezas de los legos y me decían, hazme un helicóptero, y yo era como, no sé hacer un helicóptero de legos, pero bueno, ahí vemos, ¿no? O de con balones, o la bici, cosas así. De pronto con las niñas, de vamos a disfrazarnos y ponme la canción de Frozen, de Let It Go, y en francés, que nunca la había escuchado, ahorita ya conozco Frozen, pero en eso, o sea, perfectamente español, inglés y francés. Entonces, agarraban su vestido de Elsa, tenían su peluca de Elsa y se ponían ahí a bailar, pero yo tenía que ser el público. Entonces yo activamente era el público y reaccionaba a sus presentaciones y les tenía que aplaudir. Y, o sea, cuando salían a escena, según ellas,
yo tenía que, o sea, que gritarles, ¿no? ¡Wow! O sea, como si en serio fueran rockstars. Y les encantaba hacer eso. También les encantaba estar en la alberca, que a mí también me encanta. Estábamos cuando, o sea, el clima lo permitía, pasábamos toda la mañana en la alberca, ya luego la siesta era más fácil, ya estaban cansadas, les hacía de comer y ya en las tardes yo tenía mi tiempo libre y así me pasé todo el verano de 2020. Y luego en septiembre, para el inicio del año escolar, me fui a Versalles. Que está cerca de París. Que está cerca de París, pero está bastante lejos del País Vasco. Entonces fue un cambio, no voy a decir radical, pero sí ves, empiezas a ver el cambio. Me acuerdo mucho cuando llegué al País Vasco, me hablaban de acentos y de que aquí tienen un acento diferente y escúchalo, él es de Marsella y habla diferente, y él es de Toulouse y habla diferente, y yo no lo escuchaba. Para mí era como, pues igual no entiendo la mitad de lo que está diciendo. Entonces, claro que no voy a ver la diferencia en su acento. Pero llego a París y empiezo a ver que como que hablan cantadito, que hablan, y la R es mucho menos pronunciada que aquí en el País Vasco, y que la A, muchas palabras se dicen diferente allá que acá. Por ejemplo, el pain au chocolat, aquí en el País Vasco es chocolatín o chocolatín, no hay más. Entonces, yo llegar a París y un día pedir un chocolatín en una boulangerie, en una panadería, se me quedaban viendo así como de la turista, ¿qué le pasa, no? Entonces, desde esos pequeños detallitos hasta que la gente va más apresurada en la vida, son más estresados allá, no te sonríen tanto como aquí, no es que sean groseros, pero tienen un modo de vida muy individualista, por así decirlo. Y al final pues, es una ciudad muy grande y todo el mundo está estresado y todo el mundo, pero te adaptas, te adaptas. Ahí tenía dos niñas, una de 7 y una de 11, y era increíble, me encanta, porque además era muy diferente a las dos niñas chiquitas que me hacían sus espectáculos de Elsa, de Frozen. Era más, no sé, de repente la niña de 11 años llegaba y me contaba sus cosas de la escuela, y ellas ya estaban acostumbradas a tener au pairs. Las otras dos familias era la primera vez, yo era su primera au pair. Y ellas no, yo era como la quinta. Y entonces ellas ya sabían cómo era la rutina, ya sabían cómo era todo. Entonces la grande, ella llegaba conmigo y me contaba su día o lo que le había pasado, o de repente llegaba y me decía, es que hice algo y no, pero no le digas a mi mamá. Y era como, no, espérate, o sea, no le puedo no decir a tu mamá. Cuéntame qué pasó y ya luego veo si, o sea, es como, o sea, vale la pena decirle a tu mamá o no. Y ya, que me contaba y era como, no, la verdad, sí le tengo que decir a tu mamá. Voy a tratar de que no te regañe, porque, pues sí, o sea, no es algo como pasable, pero pues ya esa de tu, o sea, ya te toca a tu mamá considerar si te regañó o no. Pero yo puedo abordar el tema antes, como para prepararte el terreno, para que ya luego te toque a ti, pero no te puedo guardar yo ese secreto, o sea, porque al final yo no soy tu mamá. Al final, o sea, yo estoy aquí sí para ti, pero no soy yo tu mamá. Entonces, y tampoco le puedo guardar ese tipo de secretos a tu mamá. O sea, al final no se trata de eso. O luego la chiquita me hacía reír muchísimo. Un día estábamos paseando y de repente me dice, ¿alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? Y le dije, pues sí, para cuidarte. Me dijo, no, aquí en la Tierra. O sea, ¿por qué el universo te puso aquí? ¿Por qué decidió que tú vivieras? Que tú estuvieras, o sea, que fueses tú la persona que está viviendo en este instante. Y yo así de, te calmas, por favor, tienes 7 años. O sea, ¿qué pasa por tu cabecita para llegar a preguntarme cosas tan profundas? Entonces, se me parecía increíble que una persona de 7 años llegara a tener este tipo de reflexiones, ¿no? Y también que se atreviera a hacer este tipo de preguntas. Y sin miedo a ser ignorada, obviamente le respondí y le dije, la verdad es que no. Y me dijo, ¿y entonces para qué estás acá? O sea, como preguntándome cuál es el propósito de la vida. Y sí fue como, yo a mis 28 en ese tiempo, fue como una crisis existencial, ¿no? Y pues abordar este tipo de temas con niños no es común, ¿no? No lo piensas. Claro. No es... Y también con los niños, los chiquitos, pues siempre, o sea, los niños pasan por su temporada de preguntar siempre, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? ¿Y qué es aquello? Lo que aprendí mucho de esa familia es que siempre les explico, nunca les decían por qué es así, o por qué yo lo digo, o por qué, ¿no? ¿Por qué está esa línea amarilla ahí? Ah, bueno, pues sirve para esto y lo otro y aquello. Y sirve, y yo veía eso que el papá lo hacía.
Entonces yo trataba de hacerlo al máximo, porque además lo tenía que explicar en francés. Y había cosas que yo ni siquiera sabía que existían, ni siquiera en español. Entonces era como, ok, no sé, pero le vamos a preguntar a tu papá cuando lo veamos. Entonces, abrir este canal de comunicación con los niños y no dejarlos con sus preguntas o darles la idea de, no, mejor no le pregunto porque me va a decir que, pues, porque es así, o que, pues, no le interesa, o que cualquier cosa. Yo creo que es bien importante, pues, no hacerlo, o sea, dejar esta línea, esta vía de comunicación con ellos abierta siempre, porque nosotros estamos forjando su futuro, estamos formando su carácter también, su confianza en ellos mismos, la fuerza que les damos, la validez, no la validez que nosotros les damos, sino su sentido propio de validez, que se den cuenta lo valiosos que son ellos mismos como personas desde chiquitos, creo que es muy importante. Y sobre todo gente, o sea, niños, humanitos con carácter fuerte, que de todo te pelean, que todo te responden, que todo, no coartarlos, no decirles, o eres un insolente, o sea, a menos que lo merezcan, pero enseñarles a usar toda esta fuerza de carácter en una manera positiva, porque los va a llevar muy lejos. Porque si empiezas a ponerles límites o tus propios miedos o tus propias creencias y las empiezas a imponer, los empiezas a limitar, entonces ya no crecen y ya no desarrollan todo el potencial que podrían. Y de eso me di cuenta siendo au pair, de eso me di cuenta de la influencia que yo tenía en la vida de unos humanitos que yo no conocía y que a lo mejor no iba a volver a ver nunca. Pero que de todas maneras iban a pasar mucho tiempo conmigo. Entonces mi interés era dejar no una buena impresión, no, sino dejar un buen mensaje en sus vidas, que aprendieran algo de mí, que igual y si no se acordaban de mí, que se acordaran, no sé, pues yo sé que me puedo expresar y sé que puedo decir que siento esto, que estoy enojado o que puedo preguntar cualquier cosa o que no hay preguntas tontas, porque alguien me lo enseñó. Y aunque no se acuerde que fui yo, ahí va a estar marcado en su vida. Está muy fuerte lo que dices y yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que es una posición, es una experiencia donde tienes mucho poder, pero es de un poder que, como lo explicas muy bien, sobre los seres humanos que cuidas y que es una suerte de tener estas posibilidades de tener tanto impacto e influencia sobre gente. Y aparte es una gente que no conoces, que te da confianza en un otro idioma. Y todo eso creo que no quiero hacer, le voy a aplicar a mí. Pero yo cuando era joven no lo veía porque no era bastante madura para entenderlo y leerlo y entenderlo. Y que es creciendo que ahora me doy cuenta de todo eso. Y pues que bueno que lo dices así porque creo que puede ayudar a muchas personas que nos escuchan, que a veces pueden pensar que, bueno, es solo ser au pair, es solo cuidar a niños. Pues es una manera de verlo, pero es también tener mucho poder sobre la gente que nos junta y federamos con muchas personas, porque estamos en contacto con muchas personas. Exacto, y estamos abriendo igual, o sea, tanto los niños como los adultos, compartiendo las diferencias culturales, abrimos otros horizontes, implantamos, por así decirlo, nuevas maneras de pensar o nuevos puntos de vista, sobre todo con los adultos, teniendo pláticas acerca, por ejemplo, de la seguridad en Francia, comparada con la seguridad en México. Bueno, bastante, ¿no? De qué hablar. Entonces, sí, muchos adultos franceses, cuando yo hablo de la seguridad de mi país, me dicen como, pues sí, no, la verdad es que aquí no estamos tan mal, ¿no? Ahora imagínate tener ese mismo impacto sobre los niños durante pues muchas más horas al día y muchas más horas a la semana. Ser au pair no es nada más recoger a los niños de la escuela, darles de comer, bañarlos y ver que sobrevivan. No, es crear una conexión con ellos, es darte cuenta que son personas también, que no nada más porque son niños no entienden o no perciben la vida o que no están atentos a lo que pasa a su alrededor o que no aprecian. No, al contrario, los niños son esponjas, los niños te escuchan, los niños ven, los niños observan, los niños aprenden de lo que ven. Ellos reciben una cantidad de estímulos externos impresionante y
lo aceptan y si lo ven normal, va a ser normal. Entonces, lo que yo creo que es bien importante es hacer que su concepto de normal, entre comillas, sea siempre algo positivo. Que para ellos no sea normal una familia que se pelea todo el tiempo. Que para ellos no sea normal molestar al otro nada más porque puede. Que para ellos no sea normal no respetar o no aceptar otras culturas o no aceptar otras religiones o no aceptar otros tipos de... Al contrario, que para ellos lo normal sea estar abiertos a este mundo, que para ellos lo normal sea poder recibir del adulto, de su compañerito, de quien sea, el respeto, las respuestas, el trato que él quiere y que se sienta con el derecho, porque lo tenemos, todo el mundo lo tiene, o sea, mi mamá siempre me lo ha dicho, no porque es niño, no porque sea un niño, quiere decir que no entiende o que no tiene esta capacidad de entender. Siempre hay maneras de explicar. Que nosotros como adultos no queramos tomarnos el tiempo de explicarlo, ya es diferente y no es justo para nosotros. Entonces, darles esa seguridad siempre y este impacto positivo siempre para mí es importantísimo y como au pair ha sido, yo creo que la lección más grande que he aprendido. Entonces, au pair no es nada más cuidar niños, también es estar consciente del impacto que tiene sobre su vida. Claro. Muchas gracias, María. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.